Muy bien, ¿cuántos están listos para la palabra de Dios? Amén. Quiero compartir en esta hora un tema titulado Generación Inédita. Una generación inédita. E introduzco con el texto y hacemos una exploración en el libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice el versículo en la Reina Valera contemporánea: en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba. Y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Esta es la premisa de un texto donde en otras versiones claramente Daniel estaba tomando una decisión interna. En otras versiones la Biblia expresa en el corazón. Daniel tuvo una disposición. Daniel tuvo una propuesta de renunciar a la contaminación de una oferta que estaba extendida en un sistema donde él estaba cautivo. Este capítulo narra cómo Daniel y tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, también conocidos como Sadrac, Mesac y Abednego, fueron llevados cautivos a Babilonia. En este exilio y en la deportación masiva que este imperio estaba empezando a hacer en diversos pueblos, y por supuesto el pueblo judío era uno de estos blancos estratégicos por la finalidad y el objetivo que tenía Babilonia en la dimensión de crecer en su poder y en su nivel de gobierno. La decisión de no contaminarse con la comida del rey, y cómo al final de la preparación de estos amigos y por supuesto de Daniel, resultaron en algo muy interesante. Estos jóvenes al final de todo fueron más sabios que muchos magos y astrólogos de esa época que estaban al servicio del rey Nabucodonosor. Esta cautividad en la que se vieron sometidos Daniel y estos tres amigos se dio en el contexto histórico del año 586 antes de Cristo. Lo que se da como aplicación para nuestra realidad actual es que vivimos en un mundo que intenta clonar comportamientos, pero Dios está buscando originales, está buscando una generación inédita que no es una copia del pasado, sino que manifiesta el reino de una forma fresca, renovada y poderosa. Dios está levantando y despertando una generación como el ejemplo de Daniel, que se propone en el corazón, que se propone en lo íntimo poder marcar la diferencia en medio de tiempos turbulentos, en medio de tiempos complicados, donde parece que la oferta y la propuesta del mundo está generando cambios tan abruptos y acelerados que parece que caeremos en la red y en la trampa del engaño, de la maquinación y de todas estas artimañas que Satanás está destruyendo en esta generación que la Biblia también le llama maligna y perversa. ¿A qué se refiere lo inédito? Veamos la definición. Es algo que nunca ha sido publicado, visto o escuchado. Es algo original, nuevo, desconocido o secreto. ¿Cuántos se sienten que son inéditos? ¿Se sienten originales? Peligroso, ¿qué pasó? ¿Son originales? ¿Son auténticos? ¿Son hijos de Dios? Entonces sí son inéditos, porque fueron llamados por Dios para cambiar la historia de esta generación. Amén. Note lo que dice el fundador del metodismo, John Wesley: lo que una generación tolera, la siguiente lo abrazará. Es una advertencia, es una exclamación y un llamado de atención. Esta es una de las frases
que él pronunciaba recurrentemente, porque siempre él fue conmovido hacia la exhortación, hacia trastocar un poco los sistemas y los métodos, y él se movía afuera a hacer que el evangelio tuviera un funcionamiento más intencional y práctico, pero siempre apuntaba hacia referirse a aquellas multitudes y diferentes poblaciones que no se debía tolerar el pecado, porque los grandes metodistas y diferentes avivalistas de la historia hacían bastante énfasis en la importancia de mantener una vida de santidad y de consagración a Dios. Entonces John dijo: lo que una generación tolera, la siguiente lo va a abrazar. Se acarrea una consecuencia de acuerdo a la causa o al origen de una decisión. Wesley también solía hablar de la influencia que tiene una generación a otra, y por eso es una frase muy citada que resuena en el ejemplo con la resistencia que Daniel y sus amigos tuvieron en Babilonia. Daniel y sus amigos fueron una generación distinta precisamente porque se negaron a tolerar la comida del rey. Como leímos en el versículo 8 del capítulo 1, Daniel tenía un compromiso espiritual, y en esa intimidad y en su corazón estaba rompiendo el ciclo de la asimilación cultural, de aquello que el reino y el imperio de Babilonia estaban queriendo proponer. Daniel y sus amigos fueron originales porque estaban volviendo a las raíces de la fe para demostrarles que no importaba el lugar donde estaban, se iban a mantener arraigados en la creencia que ellos tenían. Daniel y sus amigos representaron un testimonio inédito, algo que nunca antes había sido visto en Babilonia. Fueron los locos de su época. Pero sabe, la Biblia refiere que para la gente que se pierde es locura, pero es poder de Dios para los que se salvan. Es poder de Dios para los que se salvan. Veamos la siguiente comparativa: las batallas del sistema actual versus la respuesta generacional, en un parámetro y dos respuestas generacionales distintas. El primer campo de batalla, una de las crisis que se subestiman en muchas ocasiones, pero están en auge de la destrucción, hablo de la identidad. ¿Cómo respondería la generación de Daniel y cómo está respondiendo la generación actual bajo 5 parámetros? Número 1, la identidad. La generación de Daniel estaba basada en principios absolutos y la fe. Daniel entendía que ellos responden bajo la definición de quiénes eran ellos en Dios. No importaba que les quisieran cambiar en Babilonia sus nombres, como fue llamado de Daniel a Belsasar, a Ananías, Sadrach, y así sucesivamente. Les querían cambiar la identidad, pero ellos no se definían por eso. Ellos sabían quiénes eran en Dios. ¿Qué sucede con la generación actual? Se basa en la autopercepción y la validación externa. Gente que se siente pájaro, algunos se sienten gatos, y parece que hay que respetar la identidad. Es porque han perdido los cimientos y el conocimiento de quiénes son en Dios y buscan llenar el vacío mediante la autosatisfacción. Y eso puede ser muy peligroso. Otro campo de batalla, entre comillas, la comida del rey, o aquellas tentaciones que enfrentó Daniel y que estamos enfrentando hoy. La generación de Daniel tenía esas tentaciones físicas, culturales, había idolatría, habían ritos paganos. Daniel le ofrecieron los manjares imperiales llenos de comida, de lujos, de vino exclusivo. La generación actual también presenta esta batalla, pero ahora son tentaciones invisibles, son algoritmos, es la dopamina digital, es el hiperconsumismo. Es la misma batalla de raíz, pero diferente manifestación. Y esto es lo que estamos enfrentando como una generación que está llamada a ser inédita, diferente, original. Así está el mundo actualmente.
Otro campo de batalla es la originalidad. La generación de Daniel surgía de la integridad, de ser original por ser fiel a lo eterno, a los principios que tenían en Dios. La generación actual se busca siempre ser único, pero mediante estéticas y tendencias, o en otras palabras, mediante la superficialidad. La resistencia, otra batalla que se está luchando actualmente. Daniel física y comunitariamente se apoyaban entre sí. Había un trabajo en equipo, había una unidad. Uno de los blancos principales para Satanás, además de la familia, es tener que dividir al cuerpo de Cristo, porque sabe que una iglesia unida es poderosa. Entonces Satanás busca persuadir individualmente a los líderes, a los siervos, a la congregación, a cada persona que representa una familia, porque Satanás sabe que no se trata de números, se trata del poder de la unidad. Y cuando algo está unido es poderoso. Y la resistencia de Daniel y 3 fue suficiente para demostrarle a todo un sistema que cuando se trabaja en equipo y hay un apoyo, los frutos y los resultados son más favorables. La generación actual, por su parte, lucha con el individualismo. Ahora son batallas libradas en la soledad frente a una pantalla. Y en la pantalla se quiere encontrar la respuesta y la solución a muchos problemas que realmente no van a ser resueltos a través de ese medio. Y finalmente, en los campos de batalla como la convicción, la generación de Daniel, basado en el versículo 8 del capítulo 1, él propuso en su corazón no contaminarse. Fue intencional, fue decisivo, fue radical. Esa es una firmeza interna. Pero la generación actual vive en esta era del cristal, donde dice, sigo lo que siento en el momento, y esto es emocionalismo. Se le conoce la generación de cristal porque lo toca y se quiebra. Le levanta la voz y llora. Le pone una palmadita en el hombro y se cae. Esa es la generación de cristal, tristemente, la que no está soportando las presiones porque están mal acostumbrados a vivir una vida de engaño. Y lo hablo en tercera persona porque yo sé que aquí están los guerreros y los santos de Dios. Amén. Así que no se me preocupe. Hay diferentes batallas entonces y las generaciones estamos librando diferentes contextos de batalla. La batalla de la atención, la propuesta de la asimilación, y esto da diferentes resultados. Pero, amada iglesia, la batalla actual que nosotros tenemos como hijos de Dios es que vamos a desaprender la cultura del mundo para volver a la escritura, para volver a los cimientos, a la palabra de Dios. ¿Cuáles van a ser esos resultados? Aquellas generaciones, dicen los estudios, antes de los años 2000, estaban luchando contra la censura, la persecución directa. Y la generación actual está luchando ahora contra la hipertolerancia, donde parece que todo es válido excepto tener convicciones firmes. Parece que las escalas grises han empezado a tener mayor proporción, pero es mejor ser radical, blanco o negro, porque en la vida cristiana, la normalidad cristiana no existe. Existe el cristianismo orgánico. C.S. Lewis decía, el mero cristianismo se tiene que basar en un hijo, en una hija de Dios que es radical para decir esto sí, esto no, esto lo permito, esto lo rechazo, esto es aceptable, esto es inaceptable, que no se titubea con sus convicciones, sino que está firme en aquello que la Escritura le da el fundamento para tener una vida coherente con el reino de Dios. Entonces le hablo de 3 aspectos fundamentales de una generación inédita. Aspectos que nosotros podemos emular, modelar y vivir para el bien de esta generación. Número 1, un aspecto fundamental de la generación inédita es que tienen una identidad sin moldes humanos. No hay contagios, no hay a esta combinación de diferentes formas, quimeras
no hay fusión, no hay contaminación. Vuelvo al versículo 8 del capítulo 1 de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. La parte A, primera parte del versículo. El sistema de Babilonia quería cambiarles la identidad. Lo lograron dentro del documento, el pasaporte, el papel. Sadrac, Mesac y Abednego fueron cambiados delante del sistema de Babilonia. Pero como dije anteriormente, la identidad que tenían en Dios, eso era inalterable. Quería además Babilonia enseñarles una nueva lengua, proveerles una nueva dieta. Pero Daniel representa a la generación que, aunque esté dentro del sistema, no permite que el sistema entre en él. Daniel supo establecer la barrera, pudo colocar esas estacas que delimitaban aquello que no se iba a permitirle al mundo entrar en su vida de intimidad y de integridad con Dios. Lo inédito, iglesia, comienza con una decisión interna que nace del corazón. Y Daniel no estaba esperando a ver qué decían los babilónicos respecto a lo que él estaba decidiendo. Daniel propuso en el corazón, y nuestra identidad como hijos e hijas de Dios nos da este claro ejemplo. No lo define el entorno. Nuestra identidad, iglesia, nuestra identidad no se basa en lo que el mundo nos dice, nos critican, sino en el altar personal que tenemos con Dios. Ahí descubrimos quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Ahí descubrimos quiénes somos en ese altar que no se modifica. Note lo que dice Efesios 1, versículos 4 y 5. Esto habla de la identidad que no tiene moldes humanos, sino de la identidad celestial que el Señor nos ha entregado. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Ahí está la identidad. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y tengo que resaltar estas tres frases fundamentales. Dios nos escogió en Él para vivir delante de Él, para darnos una identidad de hijos, porque ese es el buen propósito de su voluntad. Qué mejor noticia haber recibido una identidad desde antes de haber pisado este planeta Tierra. En Él fuimos creados para glorificarle. En segundo lugar, el aspecto de una generación inédita que es fundamental para estos tiempos es que seamos una respuesta nueva para tiempos críticos. Que seamos una respuesta viva delante de tiempos difíciles. Que no importa si la paranoia crece, que no importa si la ansiedad está desbordándose, que no importa si la depresión está ahí mermando la mentalidad de la gente. Yo sé que sufrimos y padecemos, y de hecho una de las maravillosas cosas que Dios hizo fue crear al ser humano como un ser emocional, porque eso nos permite sentir, eso nos permite conectar, eso nos permite sentirnos como hombres y mujeres que estamos viviendo y que no somos una especie robótica. Es la misma gracia de Dios que nos creó con emociones, con sentimientos, que nos colocó el alma para que veamos voluntad, corazón, anhelos. Pero dentro de todo ese estilo de vida, Dios también, en el buen propósito que aprendimos en Efesios, nos crea para que vivamos en Cristo y seamos una respuesta para la creación en medio de estos tiempos críticos y difíciles. Daniel 1, más adelante, el versículo 12 al 13, dice la Biblia: yo te ruego que hagas con estos siervos. Es Daniel haciendo una solicitud a aquel jefe: ponnos a prueba, una prueba de 10 días. Ordena que nos den de comer legumbres y que nos den de beber agua.
Después de esta prueba, compara nuestro semblante, dijo Daniel, con el de los otros jóvenes que reciben la ración de la comida del rey, y haz entonces con estos siervos tuyos según lo que veas. Daniel está haciendo, no es un trueque o alguna transacción de beneficios. Daniel está haciendo la propuesta que es desencadenada de aquella decisión interna que ya en el corazón había premeditado y había puesto en acuerdo con Dios. Una prueba de 10 días. Ante la imposición de la ley, Daniel no reacciona con violencia, sino con una propuesta innovadora y creativa. Eso hace a alguien inédito. Eso hace a una generación inédita, propone algo innovador, algo creativo, algo que sale del encuadre, algo que es diferente, algo que es distintivo, porque lo inédito es original, es auténtico, es secreto, no ha sido publicado, ojos no lo han visto, oídos no lo han escuchado. Y Daniel rompe los moldes y le hace la propuesta a este jefe, porque la generación inédita no pasa criticando problemas, trae soluciones inspiradas por Dios. Usted, hermano y hermana, no va a ser una persona de problemas y preguntas. Usted va a ser, en el nombre del Señor, una persona que va a traer respuestas y soluciones a esta generación. Mientras todos seguían el método del rey para verse fuertes, se sometían a la ley, al vino, a las carnes, al manjar del imperio, Daniel usa otro método del reino para demostrar que la bendición de Dios es superior a cualquier otra propuesta. La bendición de Dios es superior a cualquier propuesta de esta tierra. Si es la mano de Dios, eso será bendecido. Si no está la mano de Dios en ese trabajo, en esa decisión de educación, en ese proceso de beca, si está la mano de Dios, es bendito. Aprendamos a discernir de dónde proviene la propuesta, y si discernimos correctamente, la bendición de Dios nos alcanzará. Amén. Romanos 8:19, conectando con la respuesta nueva para tiempos críticos. Este versículo es extraordinario, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es un anhelo ardiente, no es cualquier cosa. ¿Sabe qué dice en otra versión? La creación aguarda con ansiedad, aguarda con impaciencia la revelación de los hijos de Dios. La palabra manifestación, de la palabra griega apocalipsis, es la que se menciona aquí en Romanos. Y apocalipsis, en el término griego para la aplicación de manifestación, significa remover el velo, quitar el velo. Entonces, ¿qué está el mundo ahorita? Está entenebrecido, está con ceguera espiritual. ¿Y qué está pidiendo a gritos, con gemidos la tierra? ¿Qué está pidiendo no solo Honduras, sino el mundo entero? Está pidiendo la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Una generación aguda, inédita, que tiene identidad, que tiene gobierno del Espíritu Santo, que tiene resiliencia en el sufrimiento, que tiene intercesión profunda, pero que rompe el esquema, rompe los moldes y hace que los gemidos sean una respuesta de hijos y de hijas que caminan con la bandera de Cristo. Esa creación está guardando la manifestación. Seremos parte de esa generación inédita. Estamos listos, portando, la Biblia dice, Él adiestra nuestras manos para la batalla. Él está adiestrando manos para estos tiempos críticos. Está haciendo que se levante la generación de Daniel para que seamos una respuesta nueva ante la propuesta de Babilonia, de Egipto, cualquiera que sea, Faraón, Nabucodonosor. Yo solo sé que el Rey Jesús viene por esta generación inédita. Viene por usted y viene por mí. Amén. Número 3, cierro con el tercer aspecto fundamental de la generación inédita. Es el carácter
de lo inédito. Se forja un carácter en medio de todas las pruebas y afrentas que tenemos. Daniel 1, 17 y versículo 20. Dios les dio a estos 4 jóvenes conocimientos e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido, era una característica. Babilonia en su deportación no agarraba a cualquier gente, de hecho eran bien selectivos. Babilonia tenía una deportación masiva, pero era selectiva. Agarraban artesanos, guerreros, sacerdotes, gente letrada, creciente en la ciencia. Además tenían vasallaje económico, pedían tributos y ofrecían un dominio ideológico para imponer a aquellos que eran deportados. Pero Dios, dice la Biblia, no permitió que Babilonia le diera esto a Daniel, sino que Daniel recibe de Dios y sus 3 amigos conocimientos e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tenía entendimiento, sabía las cuestiones de visiones y de sueños. En todo, dice el versículo 20, lo que este rey Nabucodonosor les estaba preguntando y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría y de inteligencia, los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que este rey tenía en su reino. Y no era una competencia. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tenían un entendimiento superior que no era por poco. La Biblia destaca, los halló 10 veces más sabios. ¿Por qué será que esta proporción o este porcentaje fue tan creciente en comparación a los demás jóvenes? Porque aquellos decidieron someterse al sistema del mundo. Pero estos chicos estuvieron en la integridad de Dios, se sometieron a Dios, obedecieron a Dios y Dios respaldó esta decisión. Lo que hace que esta generación especial de Daniel, sus amigos, es especial no por apariencia pública, sino por la profundidad que tenían en el lugar secreto. No temen ser diferentes. Tengamos, iglesia, una valentía radical. No temamos a ser diferentes, a ser catalogados, a ser señalados o apuntados. Dios no nos ha enviado a esta tierra para criticar lo que está mal. Dios nos envió a vivir lo que es verdadero. Y el que vive lo verdadero calla la boca de todo lo que es falso automáticamente, porque la palabra es viva, la palabra es eficaz y no importa si hay un muro con miles de metros de protección. Jericó tenía grandes muros, pero si hay que darle vueltas al muro de la ciudad, lo vamos a hacer con adoración, con oración, con intercesión, y se van a caer los muros de la ciudad, porque la generación inédita tendrá el entendimiento del tiempo final que Dios está entregando. Quiero pedirle al equipo de alabanza que me acompañe, y voy cayendo en esta conclusión. El miedo al qué dirán se convierte en el asesino de lo inédito. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir en mi trabajo si me miran como el cristiano? A los estudiantes en la universidad, ¿será que me van a señalizar? ¿Será que van a criticarme por querer llevar o abrir una Biblia? Amada iglesia, el carácter de lo inédito se prueba en el secreto, se adiestra en el secreto y se produce la manifestación pública de la gloria de Dios. La generación inédita no busca fama. La generación inédita busca que el nombre de Jesús sea publicado donde no ha sido publicado. Y si en algún lugar ya se habló de Jesús, usted va como un refuerzo. Ahí en el trabajo, ahí en la universidad, acompañando al taxi, yéndose por el supermercado, en la fila de la farmacia. Generación inédita, usted no está buscando fama. Usted está buscando que el nombre de Jesús sea el reflejo de un testimonio que se prueba y se forja en el secreto. Forja un carácter. Y no es para compararse que usted será mejor que el resto, porque Dios ya le dio la gracia de Dios
para ser diferente, para marcar la diferencia. Termino diciendo, Dios nos está buscando personas que se atrevan a salir de la fila de la monotonía espiritual. Ser una generación inédita significa que nuestra vida será el libro donde otros puedan leer la gloria de Dios. Su vida será el libro donde la generación verá la gloria de Dios. Si usted lo cree, póngase de pie. Vamos a orar al Señor y pedirle que nos instruya, que nos dé, que nos imparta estos aspectos para ser parte de la generación inédita. Ahí donde está, con ojos cerrados, corazón abierto, manos extendidas, espíritu elevado. Ahí donde la palabra ha estado ahora trayendo una nueva revelación, donde la palabra ha traído una respuesta fresca de activación para levantarnos como pilares, como estandartes en medio de este mundo frágil que está aguardando la manifestación de los hijos. Aquí está la iglesia que va a recibir el poder del Espíritu Santo para hablar con denuedo el evangelio. La generación inédita que va a caminar en medio de las circunstancias difíciles, pero que adoptará la adopción del Espíritu que le ha dicho: clama, Abba Padre. La generación inédita que hoy recibe una identidad que no es estructurada por moldes humanos, sino por el diseño divino que nos escogió y nos formó desde antes que este mundo existiera. En Él, por Él, delante de Él nacimos para lo extraordinario. Removemos lo que es ordinario de nuestra vida. Todo lo ordinario es removido en el nombre de Jesús, para que el molde del diseño divino caiga sobre nuestra vida y sobre nuestro propósito. Que podamos ser, Señor, esa generación inédita que va a responder a los tiempos críticos, a los tiempos difíciles, a los tiempos de mayor escasez. Habrá la abundancia de tu palabra a través de los labios de hombres y mujeres que tienen la identidad de hijo y de hija, y que le hablan a lo que está seco: llénate. Que le hablan a lo torcido: enderézate. Que le hablan a lo vacío: llénate, porque la palabra de Dios abrirá camino donde no hay, llenará lugares desérticos, familias que estaban desintegradas, familias que estaban derrotadas. Usted será el estandarte, será parte de la respuesta divina para esa tierra que está pidiendo una respuesta a gritos. Y Señor, forja el carácter de lo inédito en cada uno de nosotros. Forja el carácter como Daniel y sus amigos, que tomaron una decisión interna en el corazón y tú les entregaste con gracia, con sabiduría, con inteligencia. Señor, sobre esta iglesia derrama el carácter de Cristo. Pablo decía: he vuelto a sufrir dolores de parto hasta ver a Cristo formado en sus interiores. Es mi oración en el Espíritu Santo que sea forjado el carácter del león de Judá en esta iglesia, para que lo inédito salga, los tesoros escondidos salgan, los secretos que estaban guardados salgan a la luz y se pueda ver el resplandor de la gloria de Dios, con una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo. Yo creo que de aquí salen los inéditos, no solo de las 6 de la tarde. Toda la iglesia CCI será parte del remanente escogido por gracia, inéditos, extraordinarios, originales, auténticos, que Dios levanta, que Dios respalda y que Dios lleva hacia la conquista de las cosas eternas en esta generación. Padre, abre los cielos sobre cada vida y sobre cada familia, y que la respuesta en adoración pueda servir para que el cielo en esta noche se abra y haga destilar la unción y tu poder y tu gloria sobre cada alma en esta congregación.
Así oramos en el nombre de Jesús. Amén.